Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a María Teresa Calderón y al resto de personas responsables del Ateneo de Castellón la dedicación y la labor realizada para hacer posible este ciclo de conferencias. El Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón está encantado en poder colaborar participando en un ciclo de conferencias como este. Bien, dicho esto, es para mí un placer poder presentar a un arquitecto como el que hoy nos acompaña, Enrique Fernández Vivancos González. Es un arquitecto cuya trayectoria profesional, pese a su juventud, está cargada de premios y reconocimientos. Autor, como una vez más veremos, de una arquitectura precisa, controlada y rigurosa, que no escapa nada a la improvisación. Enrique obtiene el título de arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia con la calificación de matrícula de honor en julio de 1994, cursando la especialidad de edificación. Posteriormente obtiene la especialidad urbanística cursada en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la misma Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, de 1997 a 2005, escuela con la que sigue vinculado como profesor invitado en el Tribunal de Proyectos de Final de Carrera en el presente curso 2005-2006. Director de la primera aula taller de proyectos de Benicàssim, en relación a la cual estuvo entre nosotros haciéndonos un balance, así como deleitándonos con su obra más reciente el pasado mes de septiembre. Profesor también del máster universitario de Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia en el presente año. Como decíamos, su trayectoria profesional está cargada de numerosos premios. Primer premio en la ordenación del Frente Litoral del Saler, Labre del Goix, Pineda, Valencia. Convocado por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, año 1996. Primer premio exeguo ordenación del entorno del Almacén Cabrera de Villarreal, Castellón, convocado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, año 1997. Primer premio Centro Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, convocado por la misma Universidad Politécnica de Valencia, año 1999. Primer premio en el primer concurso de anteproyectos del IPSA, edificio de viviendas en Castellón de la Plana, sector Río Seco, convocado por el Instituto Valenciano de la Vivienda, año 1999. Primer premio en la Escuela de Música de Benicàssim, Castellón, convocado por el Ayuntamiento de Benicàssim y el Colegio Territorial de Arquitectos, año 2000. Primer premio en el UIA Celebration of Cities, emplazamiento Benicàssim, Castellón, fase local, convocado por la Unión Internacional de Arquitectos, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, año 2003. Primer premio en el concurso para la redacción y dirección de obra del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Pintor Sorolla, de Alquerías del Niño Perdido, Castellón, convocado por CIEXA, año 2005. También numerosos segundos premios dignos de mención, entre los que destacan el Concurso Nacional de Ideas para el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el Concurso Nacional de Ideas para el Centro Cultural de Santa Pola, Alicante, Concurso Nacional de Ideas para el Auditorio y Casa de Cultura de Alfafar, Valencia, y el recientemente fallado Concurso Nacional de Ideas para el Centro Teatral de Benicarló, Castellón, y el tercer premio en el Concurso Nacional de Ideas para el Auditorio Municipal de Águilas, Murcia. Como premios a la obra construida, ha sido seleccionado por la Fundación Antonio Camuñas para la 7ª Muestra de Arquitectos Jóvenes 2002, con el Centro Escolar Nuestra Señora de los Desamparados en Genovés, Valencia. Seleccionado también por la VLC Arquitectura Emergente para la primera Muestra de Arquitectos Jóvenes del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, año 2004. Sus obras han participado también en numerosas exposiciones, así como publicadas en un gran número de revistas de prestigio nacional e internacional. Sin más dilación ya, cedo la palabra a Enrique Fernández Vivancos. Gracias, Ángel. Bien, lo primero que quería era agradecer al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón y al Ateneo de Castellón la posibilidad que me brinda de estar con ustedes participando en estas jornadas, que yo creo que son más importantes hoy que nunca, porque se siente un gran vacío y una necesidad de que las instituciones culturales y las instituciones profesionales alcen una voz y manifiesten una voz propia
que pongan un poco de sentido común en las decisiones que afectan a la ciudad. Mi campo de trabajo, mi disciplina, es la arquitectura y el urbanismo. En ella he centrado prácticamente toda mi actividad profesional y mi actividad docente. En concreto, en ese campo de actividad desarrollo proyectos, y ese desarrollo de proyectos determina una forma de mirar las cosas. Mi mirada en este caso sería una mirada práctica y una mirada que siempre se centra en el campo de las posibilidades de las cosas, en el campo de lo posible. Sin embargo, me gusta pensar que los proyectos, aparte de establecer un marco sobre las condiciones legales, técnicas o económicas en las que se desarrolla pues, una determinada intervención, también es muy importante como mecanismo de conocimiento respecto a la realidad y respecto a las cosas que nos rodean, como mecanismo de debate y como mecanismo sobre todo de reflexión. En ese sentido, yo creo que el proyecto tiene una gran capacidad de ampliar ese campo de lo posible y de hacer ver que otras cosas son posibles y son alternativas viables y interesantes, ¿no? En los últimos años de trabajo, pues he ido acumulando casi más dudas respecto a lo que se me enseñó, respecto a lo que solemos hacer los arquitectos. He ido acumulando pocas certezas y he ido realizando algunos ensayos, algunas respuestas a estas preguntas que se me van suscitando, que yo creo que de momento andan más en el campo de la intuición que en otro sitio, pero que poco a poco espero que vayan madurando. La primera pregunta que se me pone delante y que me gustaría poner sobre la mesa sería sobre la posibilidad o sobre todo sobre la conveniencia de sostener el desarrollo, el crecimiento actual de nuestras ciudades. Si en la definición de desarrollo sostenible se basa en el equilibrio entre tres aspectos fundamentales, que son el ecológico, el social y el económico, hoy vemos que la lectura desde la economía de la ciudad prácticamente es imperante. La ciudad se nos muestra como una gran máquina productiva que deja de lado los problemas medioambientales y sociales que produce. Pero los problemas medioambientales porque necesita un gran aporte de energía exterior para funcionar, produce una gran contaminación no solo atmosférica, sino acústica y lumínica, y deteriora el territorio al tener la necesidad de eliminar sus residuos y por las actividades paralelas. Por otro lado, respecto al aspecto social, vemos que frente a un planteamiento de otros años, no hace muchos años, en el que las grandes intervenciones urbanas se basaban en defender el espacio urbano como espacio social, hoy las grandes intervenciones urbanas parece que han derivado hacia grandes operaciones de marketing para poner las ciudades en un determinado mercado, para hacerlas competitivas en un determinado mercado. Y sin embargo parece que esto muchas veces se hace casi en contra de los intereses y de las necesidades de los ciudadanos. Parece que la ciudad poco a poco va tomando como una identidad propia, muchas veces ajena a los propios ciudadanos. Por eso me parece muy importante recuperar a través de los proyectos, poner en primer término estas visiones de lo ecológico y de lo social como elementos que hay que tener bastante en cuenta y recuperar su lectura como algo fundamental, ¿no? Yo voy a intentar contar 4 proyectos que creo que son muy diferentes porque abordan problemáticas muy diferentes. 2 de ellos se referirían a problemas prácticamente surgen de intentar resolver un problema medioambiental, ¿no? Que sería la regeneración ambiental de la dehesa del Saler, un proyecto que hice prácticamente a raíz de un concurso en el 94 que no se llegó a ejecutar por razones que ahora diré. La propuesta urbana para el área ferroviaria en Benicàssim, esto fue otro concurso.
Y desde el punto de vista social me gustaría contar como dos pequeños proyectos de equipamientos que actúan sobre la ciudad de forma muy diferente. El Centro de Recursos para Jóvenes del Centro 14 en Alicante, que es un intento de recuperar ciudad en el centro histórico de Alicante, un barrio que sufría un gran proceso de abandono hasta hace pocos años, como muchos centros históricos por aquí. Y el centro, mi propuesta para el concurso del Centro Teatral en Benicarló, una propuesta muy reciente que hace poco me comunicaban que había sido distinguida con el segundo premio. Bien, el proyecto de la Devesa en el Saler y el proyecto del Centro de Recursos en realidad son proyectos de regeneración, de intentar recuperar algo que ya existía. Sin embargo, el proyecto de Benicàssim y el proyecto de Benicarló son proyectos de intentar transformar o crear ciudad allí donde no la había, ¿no? El parque del Saler, el parque de la Albufera, este gran espacio natural es un espacio único y singular desde muchos puntos de vista. Pero uno de ellos es la gran proximidad que tiene la ciudad de Valencia. Una ciudad que, como muchas de nuestro entorno, está sufriendo un crecimiento tremendo, ¿no? Llegamos a un punto en el que empezamos a preguntarnos qué no es ciudad, ¿no? ¿Qué es ciudad, qué es ciudad y qué es territorio? Me gusta esta imagen que se supone que explica las perturbaciones luminosas en el entorno europeo, porque frente a España, que sí que tenemos núcleos localizados que corresponden a las grandes ciudades, en el que en algunos determinados puntos pues estas perturbaciones se van uniendo, generando como grandes áreas. Vemos que, por ejemplo, en Centro Europa pues es todo como una gran ciudad, ¿no? Que prácticamente iría desde Gran Bretaña hasta el sur de Italia. ¿Eso qué produce? ¿Qué tiene que ver con esto del Saler? Bien, el Saler es un espacio natural. Es un espacio natural cerca de una gran ciudad. Pero ¿qué pasa? Que al crecer la ciudad, ese espacio natural se convierte en un espacio periurbano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se convierte en un espacio de ocio de la ciudad de Valencia. Entonces se estudia la problemática de cómo mantener un espacio natural compatibilizando con un uso urbano. En este estudio, pues el arquitecto Arantxa Muñoz establece un plan de estrategias en el que prácticamente, entre otras cosas, consiste en localizar un uso más intensivo de la ciudad de Valencia, sobre todo en esta zona, que era la más degradada, pues facilitando los accesos, los equipamientos para ese uso urbano, sobre todo de verano. Y sin embargo, prácticamente no actuar facilitando los accesos ni dotando de absolutamente ningún equipamiento más de los que había en toda la zona que correspondía al frente de la Albufera en la Restinga del Saler. El espacio en el que yo tengo la oportunidad de hacer el trabajo es una franja litoral de aproximadamente 1,8 km, muy cerquita ya de Pinedo, que tenía una problemática bastante concreta. Primero, tenía una gran erosión del litoral por tres razones. Principalmente por la presencia del puerto de Valencia, que, como todos los puertos, provoca una alteración de la dinámica litoral que produce una gran erosión en las zonas sur de los puertos y un acúmulo de arena bastante importante en la zona norte. Estaríamos hablando de esta zona de aquí. Esa erosión litoral no solo se produce por esa razón, se produce también porque
los ríos, las acequias, dejan de aportar sedimentos a los fondos marinos y por otro lado la destrucción de los fondos de Posidonia hacen que esos fondos prácticamente muy deteriorados, cuando viene un levante, pues prácticamente se termine llevando la arena de la playa cuando tenía que estar equilibrando esos fondos marinos, ¿no? Por otro lado, había otro tipo de problemática y era el abandono, la destrucción de los cordones dunares. Esta zona es la famosa zona de la marcha o de la movida esta valenciana, ¿no? Las grandes discotecas que se ponen al sur de Pinedo y cuyo uso de aparcamiento prácticamente había destruido los cordones dunares que existían en la zona. Por otro lado, otro problema es que los campos de cultivo que estaban detrás, al romper su sistema en el que se ponían en el sitio, pues por ejemplo los sistemas de drenaje de los campos, en estos sitios no es tan importante cómo riegan los campos, que también, sino cómo los secas, porque estaban prácticamente en zonas de marjal, ¿vale? Pues todo eso, al quedar destruido, pues los vientos salinos, la inundación constante de los campos habían hecho que se fueran abandonando. Prácticamente el esquema es este que se ve aquí debajo. Tenemos una playa con una fuerte erosión, unos sistemas que son insuficientes para cortar el viento y después unos sistemas de drenaje muy debilitados. Bien, estos serían como las líneas y las zonas de influencia en las que los campos de cultivo quedan exentos de los vientos, quedan protegidos de los vientos salinos. Había otro problema, y es que había que recuperar unos cordones dunares utilizando el menor porte de arenas exteriores posible. ¿Por qué? Porque para traer las arenas hay que drenarlas de la zona norte, por ejemplo del Cabañal, donde los pescadores tienen su forma de vida en la explotación de las clochinas, ¿no? El planteamiento, ¿de dónde venía? Venía de esta sección prácticamente. Es decir, se excavaba una zona más o menos amplia que dejaba esta zona por debajo de la cota de los campos, funcionando como sistema de drenaje, que serían estas manchas que aparecen aquí. Con esta arena se recuperaban utilizando el menor aporte posible de arenas los cordones dunares. Aquí se sustituían los cañares por masas de tamarix. Las masas de tamarix se alimentaban del agua de la zona de drenaje y fijaban la arena. Las dunas protegían de la erosión litoral. Es decir, se intentaba generar como un sistema en esta zona de aquí que resolviera más o menos a la vez los distintos problemas que aparecían en el sitio. El esquema venía a ser eso, es decir, pues espacios grandes que recuperaban pues el paisaje de marjal y servían de drenaje a la zona de los campos y que permitían pues ir recuperando las zonas de cordones dunares en esta zona. Se establecían una serie de usos entre dos paisajes muy diferentes, como es el dunar y el de los campos de cultivos. Y ahí, bueno, pues está el área de intervención. Prácticamente de longitud es 1,8 kilómetros. Ese es el esquema de los distintos cordones que se situaban, la conformación de las dunas. Las dunas lo que se montan, bueno, pues se monta la acumulación de arena y luego con paja de esta de arroz pues se van formando unas determinadas líneas en las que se hacen unos cuadros de plantaciones de semillas, que al poco tiempo pues va dando lugar a esto. Hay un tipo de vegetación de duna, hay un tipo de vegetación de transición y unas arboledas. Y después una vegetación hidrófila propia de la zona de marjal. Estas imágenes en realidad son de la zona intermedia que llevó a cabo Alfredo Fernández de la Reguera, que sí que pudo llevar a cabo el proyecto que realizó. En este caso no se pudo llevar a cabo porque en la zona de intervención en la que estábamos, cuando la Consellería tenía ya prácticamente el dinero de fondos europeos y se iba a empezar la adjudicación, vino un temporal de levante, hubo 2 temporales seguidos y en un mes la playa tuvo una regresión de aproximadamente 20 metros y nos dejó prácticamente sin sitio para el proyecto. Ahora no sé muy bien lo que están haciendo por ahí. Bien.
Los cordones dunares, el agua y la vegetación de transición iban dando lugar pues, a ese tipo de configuraciones. Y esas secciones. Bien, ese proyecto o esa lectura de cómo arrancar un proyecto fue la que nos sirvió para abordar este. Se trata de un concurso que convoca pues, la Unión Internacional de Arquitectos con el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Benicàssim para la zona ferroviaria, el desmantelamiento de las vías del tren que se producía en esta zona de aquí. Las vías del tren pasan a las líneas de alta velocidad en esta zona de aquí y permite, la ciudad de pronto tiene una gran oportunidad de repensar qué posibilidades tiene toda esta zona de aquí. Esta sería la visión de cómo entran las líneas del tren desde el territorio a la ciudad. El espacio objeto de proyecto en realidad es este, que es un espacio urbano, es un espacio netamente urbano, pero en el borde de dos situaciones muy diferentes. Una ciudad mucho más compacta y una ciudad bastante más dispersa. Y esta es la visión desde el otro punto de vista. El planteamiento del proyecto intenta volver a arrancar de una lectura sobre la problemática del territorio, no solo de la zona en concreta. Esto es un plano del Patricova, del Plan de Acción Territorial, que define las zonas inundables. Por ejemplo, esto que se ve aquí ya es Castellón, no es la marjal de Castellón. Y bueno, pues aquí aparecen los barrancos y las manchas de zonas inundables. Bueno, en cualquier caso, parecía que un punto de reflexión era el tema del agua. El agua, bueno, pues el ciclo del agua fue, como digo, el arranque del proyecto. Ese ciclo del agua, que en realidad todos conocemos por los libros de prácticamente de bachillerato, incluso de EGB, pues parece que se olvida con bastante facilidad, ¿no? Pues simplemente se basa en la transpiración, evaporación, luego la condensación, la precipitación, y luego la infiltración y la escorrentía cerrando el ciclo. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a grandes superficies urbanizadas, como se están produciendo en estos momentos? Pues que cortamos ese ciclo y desviamos prácticamente todo el agua que antes se producía de infiltración y lo canalizamos a los barrancos. Los acuíferos no se recargan y los barrancos empiezan a tener bastante más caudal del que pueden soportar. Bien, el proyecto prácticamente intentaba basarse en un sistema de recogida, almacenamiento y acumulación del agua para luego poder terminar regando los espacios verdes que se producían. Prácticamente se intenta pensar una pieza que pudiera resolver ese tipo de cosas. Es decir, por un lado, el aparcamiento, que era una de las grandes necesidades del sitio, la acumulación, bueno, el almacenamiento del agua, de recogida de aguas pluviales, los espacios verdes y las zonas de uso más intensivo, ¿no? Lo que se hacía aquí era, con esta sección, permitir consumir el menos espacio posible para el tema de aparcamientos. Es decir, se doblaba el espacio utilizable prácticamente en dos zonas. Esta zona quedaba a la altura de la ciudad, mientras que esta volvía a quedar a la altura del parque, teniendo como distintas cotas de uso sin perder, digamos, calidad espacial. Prácticamente luego se estudiaban las distintas posibilidades del sistema, pues cómo bajabas a la zona inferior o cómo pasabas al otro lado del conjunto. Y a partir de ahí, pues las distintas variaciones que podían producirse para abordar el tema concreto, ¿no? Esto sería un esquema de esos grandes espacios de almacenamiento enterrados, una de almacenamiento de agua y otro de almacenamiento de coches. Eso sería esas masas vegetales que
que van creciendo a lo largo de esos espacios verdes alimentados por los depósitos de agua que estarían abajo. Y bueno, el posible crecimiento de esos espacios verdes diluyéndose un poco. A partir de ahí se desarrolla pues un proceso de desarrollo con el Ayuntamiento de Benicàssim y bueno, pues es una cuestión que está, digamos, casi en estudio. Quería contar otros dos proyectos que me gustaría enfocarlo más sobre desde el punto de vista social, ¿no? Porque yo creo que ahí el arranque es, se decanta casi más al sistema de funcionamiento de la vida urbana, ¿no? Uno, como decía, es un proyecto de recuperación en el barrio histórico de Alicante, que es este que se ve aquí arriba, que es el centro 14, y la propuesta para el centro teatral de Benicarló. El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante intenta recuperar, dar vida al centro histórico, que es prácticamente esta zona de aquí. Esto es el Benicantil y esto es el puerto de Alicante. Para ello, prácticamente utiliza dos estrategias paralelas. Una es la de recuperar el tejido residencial y la otra es la de ubicar en puntos estratégicos edificios públicos que no solo supongan un contenedor y un desarrollo de actividades. Por ejemplo, este de aquí es el Museo de Arte Contemporáneo y este es el proyecto que yo desarrollo. No solo tienen que ser dar salida a esas necesidades de esa zona de la ciudad, sino que tienen que prácticamente cambiar el carácter de abandono del barrio y volver a ser puntos activos y atractores de toda la vida que se produce alrededor, ¿no? Para eso apuesta por intervenciones con un carácter fuerte. Para este convoca un concurso nacional que gana Sol Madrilejos y Juan Carlos Sancho, y bueno, pues en la que tuve suerte de quedar segundo. A raíz de ese segundo premio en este proyecto, pues me encargan la ampliación del centro 14, que es un centro de recursos para jóvenes, un centro de juventud que estaba ubicado prácticamente aquí y que tenía la posibilidad de ampliarse en este espacio. El edificio a ampliar es este, y la primera pregunta en este caso era sobre el concepto de qué es una ampliación. Yo entendía que una ampliación tenía que, por un lado, preservar la identidad del edificio que ampliaba, es decir, el edificio que ampliaba no se tenía que seguir leyendo como un edificio único porque era un edificio entre medianeras. El edificio, lo que se ampliaba tenía que tener una identidad propia, pero a la vez la suma de los dos tenía que ser algo reconocible. Y por el otro lado tenía que aportar un modelo espacial que permitiera pues esa conexión con la ciudad que el patronato estaba requiriendo para ese uso. La imagen prácticamente inicial provenía de una interpretación de una escultura de Oteiza, que es un triedro que mira hacia el interior, que sería este, que representaría el edificio histórico, este, que sería la ampliación, que sería el mismo triedro invertido, y que entre los dos sí que genera un conjunto que puede reconocer en sus relaciones y que abre un espacio bastante grande de aquí, prácticamente como un escaparate de la ciudad. Otro elemento a resolver era el tema del uso. Prácticamente en ese espacio el centro quería resolver aquellos espacios que prácticamente en el edificio antiguo no tenía posibilidad de hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, se pedían grandes espacios como un auditorio o una sala polivalente y también pequeñas piezas como aulario. Sin embargo, la planta era tan pequeña que la estrategia habitual que utilizamos los arquitectos para este tipo de cosas, que es zonificar la planta y establecer una zona en la que se puedan situar usos más o menos comunes, reservando el resto, pues en este caso no era viable. Por otro lado, tenía el problema de cómo construir espacios diáfanos que tenían que tener 18 metros de luz con una estructura
que no fuera muy pesada. A mí en los primeros cálculos me salían pues una estructura de entre 1 metro, 1,5 metros de canto, que en un edificio que tenía limitada la altura de cornisa significaba perder muchísimo espacio. Entonces la opción fue convertir el canto útil de esa viga en un espacio habitable, e ir superponiendo esa estructura, de modo que daba que la zonificación ya no se producía en plantas, sino que se producía en sección. Es decir, tendríamos unas plantas que se ubicarían aquí, donde se podían albergar esos espacios pequeños, como por ejemplo aulas, y sin embargo aquí se podían situar los espacios diáfanos como auditorios, pues, salas polivalentes y demás. Superponiendo varias veces o repitiendo varias veces esa opción, pues teníamos esa configuración de espacio con estructura, espacio diáfano, espacio con estructura, espacio diáfano, siendo los espacios de estructura pues pequeñas piezas. La sección venía a ser esa, y la superposición de los dos planteamientos daba lugar pues a esta respuesta, ¿no? Por un lado tenemos el frente cerrado del edificio histórico frente al espacio muchísimo más abierto, más conectado con la ciudad del edificio nuevo, en el que aparecen como esas dos grandes losas que albergan los usos de aularios, talleres, dejando grandes espacios diáfanos alternos. Ahí está pues una breve explicación de cómo se montaba. Eso sería el auditorio. Sobre él aparecerían esas plantas de vigas, es decir, las vigas serían estas. Aquí aparecerían unos vidrios separando las aulas, y con unas mamparas que se podían colocar en distintos sitios por si se adoptaban distintas configuraciones de aulas. El cerramiento se entendía que en un centro histórico no podía ser un cerramiento excesivamente ligero, sino que se tenía que entender como una fábrica, algo espeso, algo prácticamente que funcionaba por gravedad, y se adoptaba por una solución de dos caras, ¿no? Que permitiera como esa diafanidad, pero a la vez diera la imagen del evento construido como las fábricas del centro. Esa es la planta en el que aquí aparece el edificio que se amplía, y este es el espacio ampliado con las 3 líneas de vigas. Prácticamente son tres vigas. El proyecto sería construir unos muros que sostendrían 1, 2 y 3 vigas, y que en plantas alternas, como decía, desaparecen, y aparece pues esos espacios de auditorios, salas polivalentes y demás. Esa era la distinta configuración que podía adoptar el auditorio, la fachada. Bien. Como el proyecto del Saler era el arranque del proyecto de Benicàssim, yo creo que este proyecto también es el arranque del proyecto que propuse para Benicarló. Sin embargo, aquí el problema era bastante diferente. Si en el otro proyecto se trataba de recuperar ciudad, en este proyecto se trata de crear ciudad. Es decir, Benicarló quiere crecer hacia esta zona de aquí, y genera una red viaria que tiene que prolongar esta vía de aquí y esta vía de aquí, y crea un eje peatonal prácticamente aquí. En cualquier caso, es hacer ciudad donde no la hay, ¿no? Una cuestión que llamaba la atención de la ordenación era precisamente ese eje peatonal, que se situaría aquí, en esta zona de aquí, frente a las vías rodadas que se producían prácticamente en esta esquina de aquí. El proyecto se va a entender prácticamente como una ampliación de ese espacio peatonal, y el espacio peatonal prácticamente se entiende como un espacio jardinado. Entonces, la primera operación sería modificar la topografía de la parcela desde este punto de aquí, elevándolo hasta protegernos de las vías de tráfico en este borde de aquí.
sobre esa topografía que se eleva y conecta con el espacio peatonal o el jardín, se hace una excavación. Y esa excavación da lugar a dos anfiteatros, uno en esta posición y esta en otra posición. El jardín de pronto queda cortado en dos. Entonces lo que se propone es plantear una pasarela apoyada prácticamente en esta viga que te permita pasar y por otro lado ubique la cafetería, que era uno de los pocos requisitos que aparecía en el programa, que tuviera acceso fácil desde el exterior, ¿no? Bueno, pues aparece como un puente en esa situación de corte en el terreno. Otra pieza fundamental en un teatro es la caja escénica. Se ubicaba la caja escénica en esa posición y esa caja escénica servía para apoyar dos grandes vigas con el canto total prácticamente del edificio, que serían estas dos grandes vigas. A partir de ahí el proyecto prácticamente consiste en cómo cubrir una excavación hecha en el suelo, donde la excavación es el patio de butacas. El esquema creo que era bastante simple. Eran 3 cuadrados de 24 por 24. Este primer cuadrado serviría como accesos, foyer y demás, que tendría dos piezas laterales, una de taquillas y otra de servicios. Otro cuadrado de 24 por 24 para el patio de butacas y otro cuadrado de 24 por 24 para lo que era el escenario y las piezas anexas de talleres, atrecho y todo esto que necesitan. Sin embargo, el salto que se produce de aquí a aquí me interesaba bastante, porque de pronto toda esa configuración como bastante estricta de 3 cuadrados sumados desaparece y se confunde bastante en el sitio, ¿no? Es decir, se diluye, es bastante un esfumato, ¿no? Y los espacios empiezan a estar conectados con lo que les rodea. Es decir, aquí se crea en la zona de acceso como un espacio para actuaciones temporales o casi improvisadas, ¿no? En el que alguien al aire libre pueda hacer un pequeño concierto. Que sería el teatro ya más arreglado, y aquí estaría en esta posición la cafetería. En la parte de arriba pues quedaban todos los espacios técnicos que se necesitan, camerinos, espacios de administración, y se proponía que el espacio que se destina para ensayos de la orquesta pudiera servir como ampliación del patio de butacas del patio de butacas inferior, pudiendo pasar prácticamente de un aforo de unos, creo que eran 600 a 800 butacas. La sección prácticamente era esa, donde yo valoraba bastante el conseguir esto. Es decir, que el edificio prácticamente tuviera un corte en el que uno nunca perdiera la vista del jardín próximo, siempre pudiendo cerrarlo en el caso de necesitar oscurecimiento. Y la posición está como privilegiada de la cafetería, ¿no? Volcada en el vacío entre las dos zonas del jardín y el patio de butacas, ¿no? Que me parecía también como una forma distinta de ver un espectáculo. La imagen del edificio pues terminaba siendo eso, es una configuración pues lo más sencilla y lo más tranquila posible, que intentaba resolver simplemente los problemas que a priori se habían producido o se habían planteado que tenía que resolver. Siempre planteando bastante la continuidad de ese espacio arbolado, más o menos de una forma natural, ese espacio público entendido como espacio social hacia dentro del edificio, de modo que prácticamente el edificio no fuera tanto como en el centro 14, no fuera tanto un contenedor, sino algo que pudiera ser un centro entendido como un núcleo a partir del cual se pudiera desarrollar una actividad que excediera un poco sus límites, ¿no? Que no fuera simplemente el recinto donde se establecen unas determinadas actividades escénicas, sino que las actividades escénicas se pudieran un poco contagiar o pudieran dar vida prácticamente a un entorno bastante mayor. Bien, si algo me gustaría que se hubiera quedado de la breve exposición que he hecho de los proyectos, es el ver el proyecto como una forma de pensamiento gráfico, ¿no?
Yo creo que hay imágenes que hacen pensar, y una que últimamente, pues cuando estaba preparando esta conferencia, me ha llegado por internet y me ha hecho gracia, pero también me ha inquietado, y con la que quería terminar esta presentación, pues es esta. Muy bien. Buenas noches y gracias.